donde estamos grabando, siendo las 8 en punto. Entonces damos inicio a nuestra videoconferencia. Muchas gracias a todos por su puntualidad. Permítanme, me presento. Mi nombre es Julio César Bernal. Yo soy docente en la Universidad Autónoma de Bucaramanga del programa de psicología en el área organizacional. Me desempeño aquí en la universidad desde hace aproximadamente unos 8 años en el programa, y en la especialización estoy como docente en el módulo de factores de riesgo psicosocial y ergonomía. Además de la experiencia docente que tengo, soy consultor en diferentes empresas a nivel nacional y a nivel regional, en todo el campo de la psicología organizacional, pues específicamente en todo lo que tiene que ver con la parte de evaluación, intervención de los factores de riesgo psicosocial. Soy psicólogo especialista en seguridad y salud del trabajo y soy consultor de la ARL Sura desde hace aproximadamente también unos 8 años aquí a nivel nacional. Entonces, tengo, este es como brevemente mi currículum. Voy a estar a sus órdenes durante estas 2 semanas, brindándoles pues toda la asesoría, el conocimiento que tengo frente al tema. Vamos a manejar entonces, como les digo, todo el tema de factores de riesgo psicosocial y ergonomía. De acuerdo a cómo están establecidos los diferentes módulos en las tareas, nos aparece primero la parte de ergonomía y luego la parte psicosocial. Digamos que vamos a empezar al revés. Vamos a iniciar primero con lo que es la aplicación de la batería de riesgo psicosocial, la propuesta de intervención, y posteriormente todo lo que es la parte conceptual de ergonomía y método de Paris y test nórdico. Esa va a ser como nuestra secuencia en términos de los temas que vamos a manejar. Les comento entonces que estos 3 talleres que vamos a realizar los vamos a hacer por grupo de trabajos, grupos de 5 estudiantes, en donde los invito a que por favor se inscriban en cada uno de los diferentes grupos que ya quedaron allí establecidos en la plataforma. Y pues les recomendaría, no sé cuántas psicólogas o psicólogos hay en ese momento. Me gustaría pronto que se identificaran quiénes son los psicólogos o psicólogas. ¿Contamos con algún psicólogo o psicóloga? Ana Lucía, ¿es psicóloga? Sí, profe, yo soy psicóloga. Ok. Trabajo en el área de seguridad y salud en el trabajo. Ok, perfecto. Entonces, mi invitación es a que, por favor, cada uno de los distintos psicólogos o psicólogas que hay se inscriban en un grupo distinto, o sea, que no vayan a quedar todos los psicólogos en un mismo grupo, sino que tratemos de estar repartidos en cada uno de los distintos grupos. ¿Sí? Para el tema principalmente de la aplicación de la batería de riesgo psicosocial, que me interesa muchísimo, sean ustedes quienes lideren esa primera parte de la aplicación y la interpretación de la evaluación de riesgo psicosocial. Desde aquí en adelante, tan pronto ya tengan ustedes su especialización y tramiten todo lo que es la licencia respectiva, pues va a ser el caballito de batalla que van a tener ustedes en las distintas empresas. ¿Listo? Entonces, permítanme, voy a compartir la pantalla. Listo. Quisiera confirmar si en ese momento ven toda la pantalla. Sí, señor. ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, entonces aquí encontramos el correo electrónico al cual ustedes por favor me pueden escribir ante cualquier duda, mi teléfono en WhatsApp, el 318-772-9921. En este momento estoy fuera del país, pero a
través del WhatsApp, a través de esta línea, ustedes se pueden comunicar conmigo. No hay ningún inconveniente, a través del correo electrónico, pues voy a estar muy atento respecto a sus inquietudes. ¿Cuál es el objetivo de este módulo? Básicamente, inicialmente, desarrollar pues, una revisión conceptual respecto a qué son los factores de riesgo psicosocial y económicos. No nos vamos a extender mucho en la parte conceptual, vamos a hacer una pequeña reseña conceptual y normativa frente al tema. Y lo que me interesa muchísimo es este tercer punto. Vamos a realizar un ejercicio práctico que nos permita evaluar los factores de riesgo psicosocial y ergonómicos. Tenemos 2 semanas pues para esto. Yo ya les coloqué la fecha de entrega de los informes, que va a ser para el día 4 de julio. Pero sí me interesa pues que sepamos cuál es la metodología frente a la evaluación de los factores de riesgo psicosocial y las 2 herramientas a nivel económico que vamos a utilizar y cómo saben y cómo interpretar estos resultados. Entonces, digamos que esta primera parte conceptual la vamos a mirar rápidamente y nos vamos a centrar específicamente en la parte práctica, que es en último lo que más nos interesa. Dentro de las tareas, como les mencioné anteriormente, pues nos aparecen estas 3 actividades, en donde les digo que la primera que vamos a comenzar a desarrollar es esta, la aplicación de la materia de riesgo psicosocial sería la primera. La segunda es el plan de intervención psicosocial. Y como tercera, el taller práctico del cuestionario nórdico y el método de pares. Vamos a manejar esta secuencia. Primera, segunda y tercera. ¿Listo? Preguntas. Ustedes me van a decir, bueno, ¿cómo vamos a entregar estos informes? Les recuerdo, los 3 informes los vamos a trabajar de manera grupal. Entonces, en grupos de 5 estudiantes vamos a desarrollar esos 3 talleres. ¿Listo? En donde para la primera aplicación de la batería de riesgo psicosocial se va a hacer un ejercicio de autoaplicación y autocalificación. Vamos a revisar brevemente cómo se aplica y lo más importante, cómo se califica y cómo se interpretan estos resultados. Para posteriormente hacer el plan de intervención, eso lo presentaríamos en este segundo entregable, en este segundo informe. Y por último, pues el taller nórdico y de pares. Arrancando, no sé si tengan alguna inquietud sobre estos 3 talleres, no sé si les aparecen dentro de las tareas que tienen ustedes allí. Deben ser estas 3, tal cual como aparecen acá. Les recuerdo de manera grupal. Iniciando con la parte conceptual, cuando estamos hablando de factores de riesgo psicosocial, pues es bien importante saber desglosar estos 2 conceptos generales. ¿Qué es un factor y qué es un riesgo? Cuando hablamos de un riesgo, hablamos de la probabilidad de que suceda algo negativo que tendrá impacto en alguien o en algo. Frente a esta imagen uno dice, cariño, pásame el secador, entonces entendería uno dónde está el riesgo. Entonces uno podría decir el riesgo estaría pues en el arma, pero el arma por sí misma pues no se convertiría en un peligro a menos que exista una conducta que lleve a que esta persona se haga daño, ¿no? Entonces diríamos, el riesgo es la probabilidad de que a esta persona, a esta mujer, pues le suceda algo. Y esa probabilidad en este momento, pues es bastante alta, por la intención del Señor, ¿no? Entonces diríamos que una conducta puede tener la probabilidad de generar que algo llegara a suceder. Entonces diríamos, el riesgo se maneja en términos de probabilidad. Cuando hablamos de un factor estamos hablando de las máquinas, equipos, objetos, instalaciones, condiciones ambientales o humanas que tienen una alta capacidad potencial de generar bien sea o un accidente o una enfermedad laboral. Diríamos que un factor de riesgo psicosocial son todos aquellos equipos, objetos, instalaciones y condiciones humanas, conductas humanas que tienen la capacidad potencial de generar alguna de estas 2 situaciones. ¿Listo? Bueno, entonces, bueno, ¿qué entenderíamos entonces como un factor de riesgo psicosocial? Recordemos, este va a ser el primer tema que vamos a comenzar a abordar, factores de riesgo psicosocial, y se entendería como son las condiciones que se presentan en el ámbito laboral, extralaboral, individual, que tienen la probabilidad
de repercutir negativamente en la salud de los trabajadores. Diríamos que factores de riesgo psicosocial los vamos a encontrar en todo tipo de empresas, independientemente de los cargos que tengamos, ¿no? Entonces uno diría el factor de riesgo psicosocial está presente en todas las ocupaciones, ya que en todas ellas pues encontramos factores de tipo laboral, extralaboral, individual, que pueden afectar directamente el bienestar físico, mental y social del trabajador. Diríamos que son aquellas condiciones que tienen una alta probabilidad de generar sintomatología por estrés. Diríamos que en resumen sería eso. Factores de riesgo psicosocial en este momento en los que todos estamos en nuestras casas, trabajando bajo la modalidad de teletrabajo, condiciones nuevas en las cuales vemos de que está sumado tanto la parte laboral como la parte familiar, la parte individual, y todo se suma. Diríamos que en este momento más que nunca vemos la sumatoria de todo esto y vemos cómo podríamos la sumatoria de todos estos factores, cómo inciden directamente en una consecuencia negativa, como serían los síntomas de estrés. Otro concepto importante que debemos tener en cuenta son los factores psicosociales protectores. Entonces diríamos, factores de riesgo son aquellos que tendrían una afectación sobre el bienestar físico, mental y social. Cuando hablamos de factores psicosociales protectores, nos referimos a todas aquellas condiciones de índole laboral, extralaboral o individual que facilitan el desempeño del trabajador y que, por el contrario, el riesgo, pues, lógicamente, generan bienestar. Entonces, uno entendería que hay factores de riesgo psicosocial y hay factores protectores a nivel psicosocial. Entonces uno diría, bajo estas condiciones en las cuales estamos en este momento, existen factores de riesgo psicosocial, ¿no? Entonces uno diría, tener yo que estar todo el tiempo en mi casa, de manera permanente, sin posibilidad de salir, pues eso me va a generar una serie de situaciones que alteran mi bienestar, no solamente de parte física, sino la parte mental y la parte social se está viendo afectada. Pero ¿qué factores psicosociales protectores podremos encontrar en este momento? Pues uno diría, los desplazamientos de la casa al trabajo ya no nos van a estresar tanto, digamos que tenemos un poco más de tiempo para compartir con nuestras familias. Entonces, digamos que hay tanto factores de riesgo como factores protectores en cualquier situación laboral en la cual nos estemos desempeñando. No todos los factores psicosociales son de riesgo, sino que también hay factores psicosociales protectores o positivos. De pronto para mirar algunos datos sobre esto, en la revista de Dinero del año 2017, nos dice que el estrés afecta al 38% de los trabajadores en Colombia. Entonces uno diría que el 38% de una población es muchísimo, está por encima del 30% en donde se considera que es relevante, que es alta. Y el 38% de los trabajadores manifiestan sintomatología de estrés. Si esto nos lo hiciera, yo creo que a la fecha, hoy en día, estos 38 yo creo que ya está por encima del 40 y pico por ciento. En Colombia el estrés ocupacional empezó a tener reconocimiento oficial desde el año 1996. La primera calificación de origen por estrés laboral se hizo en el año 96 y fue a través de una profesora que, agobiada por su trabajo, presentó una tutela por sobrecarga laboral y estaba asociado directamente a depresión causada por el estrés. La profesora ganó la tutela y la Corte Constitucional estableció que el estrés podía dar lugar a incapacidad, como cualquier otra patología. Desde el año 96 en Colombia estamos hablando de estrés ocupacional. Si nos ponemos a mirar, bueno, ¿qué es el estrés? Pues, el estrés es una respuesta a nivel fisiológica, mental y muscular que prepara un organismo para luchar o huir ante un estímulo percibido como peligroso. Pues uno mirando estos dos animalitos, uno identifica, bueno, ¿cuál de las dos está más estresada, la leona o la cebra? Pues uno entendería, uno diría, pues las dos.
lógicamente, la una por sobrevivir, porque necesita pues alimentarse a sí misma, alimentar a sus crías. Y la cebra necesita, lógicamente, también correr, porque si no será devorada y hasta ahí llegamos. Entonces, digamos que el estrés es necesario. O sea, el estrés es esa respuesta que nosotros debemos emitir en un momento determinado ante una situación de peligro inminente o real, a nivel fisiológico, a nivel mental y a nivel muscular. De ahí que diferenciamos dos tipos de estrés. El estrés positivo, que lo vamos a llamar eustrés, es el que en un momento determinado nos podría salvarnos la vida, y el estrés negativo, el distrés, cuando ya supera todos los mecanismos de afrontamiento que tenemos ante esto. O sea, no podemos estar todo el tiempo en modo persecución. ¿Por qué? Porque pues, lógicamente eso va a generar un desgaste terrible a nivel fisiológico, a nivel mental del individuo, y eso pues, lo va a llevar a una situación de distrés, estrés negativo. Entonces es positivo por pequeños instantes ante una situación inminente, en donde pues necesitamos sí o sí sobrevivir. Se convierte en negativo cuando pues esa preparación que yo debo tener ante una situación de peligros me está generando ya desgaste. Es por ello que la situación actualmente de confinamiento permanente nos está generando esto, la incertidumbre, el saber, es un enemigo invisible, toda la cantidad de información que estamos teniendo en este momento sobre el coronavirus, el qué hacer, el ver de que de pronto no solamente puede ser yo quien está viéndose afectado, sino también todo mi núcleo familiar. Entonces, digamos que todo esto en última nos está generando bastantes complicaciones. No por el estrés, porque en últimas, recuerden, el estrés en sí mismo no es el negativo, nos está generando distrés por la afectación que estamos teniendo en todo nuestro sistema. Bueno, frente al marco legal de este tema en Colombia, vamos a revisar estos tres: el decreto 1477 del 2014, la resolución 2646 del año 2008 y la resolución 2404 del 2019, como las más relevantes en este momento, y que se refieren al tema de factores de riesgo psicosocial. Cuando hablamos de una enfermedad laboral, recordemos, en la ley 1562 nos dice que es un estado patológico permanente o temporal que sobreviene como consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo que desempeña el trabajador o del medio en el que se ha visto obligado a trabajar y haya sido considerado como enfermedad laboral por el gobierno nacional. Eso es lo que nos dice la 1562. Entonces diríamos, para calificar una enfermedad por estrés laboral, recordemos la patología que se desarrolla tiene una relación causal directa con un factor de riesgo asociada al trabajo. Nosotros estamos diciendo en ese momento que el trastorno depresivo, que el problema, el trastorno del sueño, este tipo de patologías que ya han sido diagnosticadas han sido consecuencia obligada y directa de un factor de riesgo y de exposición permanente de tipo laboral, ¿no? Entonces, no por el hecho yo de tener un trastorno de estos asociado a estrés, puedo deducir inmediatamente que es una enfermedad laboral. Para hacer esto, yo tengo que hacer Profe, qué pena lo interrumpo. Hay una ¿Sí? compañera que está intentando ingresar a la conferencia. A ver si por favor la deja ingresar. Ok, disculpa un momento, que es que no me deja salir de aquí a la pantalla. Gracias, profe. Ok. ¿Ya? Listo. Bueno, entonces, ¿me confirman, por favor? ¿Están viendo la pantalla? ¿La presentación? Sí, señor. Ok, perfecto. Sí, profe. Bueno, entonces, recordemos, estamos revisando la 1562, que nos dice que enfermedad laboral es, dentro de estas enfermedades laborales pueden existir algunas asociadas a estrés, ¿no? Pero para ser calificado como tal, tiene que tener una relación causal directa con el trabajo, si no, pues sería una enfermedad de origen común.
El decreto 1477 en 2014 nos habla acerca de las enfermedades ocupacionales en Colombia. Y dice allí que se pueden desarrollar por agentes químicos, físicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. Y en este decreto 1477, en el grupo 4 de trastornos mentales y el comportamiento, vemos algunas de ellas. Entonces, si una persona presenta un trastorno de ansiedad generalizada, un trastorno de pánico, un trastorno mixto ansioso-depresivo, para calificarlo como una enfermedad laboral lo tenemos que relacionar directamente con alguna de estas condiciones de índole laboral. Recordemos que para hacer esto, pues no es simplemente preguntarle al trabajador si está o no expuesto, sino hacer un análisis de puesto de trabajo directamente, en donde se evidencia que efectivamente es este factor laboral el que está generando este tipo de patología, este tipo de trastorno, de manera específica. Ejemplo, un trastorno del sueño debido a factores no orgánicos. Una persona que esté trabajando por jornadas mixtas, en donde durante una jornada trabaja de día, la siguiente semana trabaja de noche, y al cabo del tiempo está viendo afectación en su trastorno del sueño. Ejemplo para ello, pues aquellas personas que trabajan, médicos, el grupo de médicos que tenemos aquí, todo el grupo asistencial de hospitales, personas que están trabajando pues en Ecopetrol, donde están permanentemente en cambios en turnos rotativos, pues podrían generar un trastorno del sueño, ¿no? Entonces uno diría, hay factores que son inherentes a ciertas ocupaciones que generan una alta probabilidad de generar este tipo de patologías. Entonces, allí podríamos encontrar este tipo de situación. La resolución 2646, que esta es como la resolución central en términos de factores de riesgo psicosocial en Colombia, desde el año 2008 establece la obligatoriedad para que todas las empresas en Colombia identifiquen, evalúen, monten un programa de prevención, de intervención y de monitoreo permanente frente a la exposición de los factores de riesgo, y así como el estudio y la determinación de origen de patologías presuntamente causadas por estrés ocupacional. Bien importante tener este término, presuntamente, ¿no? Causadas por el estrés ocupacional. Pues diríamos que si yo aplico la batería de riesgo psicosocial y esto me dio alto en determinada persona, yo no puedo concluir inmediatamente de que esta persona está estresada y que lo tenemos que incapacitar, porque es que nos salió alto en el nivel de riesgo psicosocial y por ende lo tenemos que calificar como tal, como una enfermedad laboral. Es presuntamente, porque esto debe venir acompañado ya de una evaluación mucho más objetiva, ¿no? De que efectivamente sea esa condición de riesgo la que está generando dicha patología. Entonces nos dice la 2646 que debemos de tener estos 5 pasos, ¿no? La identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo. En términos de identificación de los factores de riesgo psicosocial, pues lo hacemos a través de la matriz de riesgos, de carácter obligatorio en todas las empresas, en donde a través de una observación directa identificamos si existe o no el factor de riesgo en determinadas áreas y cargos. Y uno pues difícilmente puede identificar factor de riesgo psicosocial simplemente por observación. Entonces uno dice, ¿yo cómo hago para evaluar aquí si el estilo de liderazgo del jefe es el adecuado o no, si existen condiciones de acoso laboral o no? Podré mirar la luz y las condiciones biomecánicas y las condiciones físicas o químicas tal vez, pero no existe un estresómetro, no existe un equipo que me permita a mí identificar fácilmente esto. Diríamos que las matrices de riesgo pues, nos dicen que debemos evaluar las condiciones generales específicamente, pero para hacer la evaluación tenemos que utilizar un instrumento que me permita a mí medir la exposición de esos factores de riesgo. En el artículo 6 de la resolución 2646 nos dice que hay factores psicosociales intralaborales que deben evaluar los empleadores. Y quiero hacer un énfasis en esta partecita, dice que deben evaluar los empleadores, específicamente. Entonces, sobre esto hay muchas preguntas. ¿Quiénes
quiénes son los que tienen la responsabilidad de hacer la evaluación de riesgo psicosocial. Entonces la 2646 es muy clara, al igual que la 2404, es responsabilidad directa del empleador. Esto no es responsabilidad de la ARL, no es responsabilidad de la EPS, no es responsabilidad del intermediario de seguros, que se la va a hacer. Es responsabilidad directamente de quien emplea al trabajador, en este caso. Y quiero compartirles esta información. Esto es una información que envió el Ministerio de Trabajo para el caso de la responsabilidad de la aplicación de la 2646 en aquellos trabajadores que están en misión en las empresas. Entonces, vean, por ejemplo, este auto que dice acá, dice la responsabilidad de la aplicación de la 2642 y por ende de la batería de riesgo psicosocial pertenece a los empleadores, que para el caso de los trabajadores en misión en la empresa, para los casos de los trabajadores que están en misión, pues es de la empresa temporal, no es de la empresa contratista. Entonces, como para que ustedes tengan en cuenta esto, ¿no? Entonces, si yo voy a aplicar la batería de riesgo psicosocial en una empresa, tengo 100 trabajadores en total, en donde 30 de ellos pertenecen a una empresa temporal. Mi obligación como empleador sería hacérsela a los 70 directos míos, ¿no? Los 30 que están bajo la modalidad de una empresa, de modalidad de contrato temporal, pues es la empresa temporal la que se lo debe hacer en términos de evaluación, para la evaluación. Ya para lo que tiene que ver con la parte de la intervención, ya ellos sí los debo meter dentro del plan de intervención. ¿Listo? Para que por favor ustedes tengan... Yo les voy a... Sí, sí. ¿Es también para las personas que prestan servicios en las diferentes entidades? Le corresponde al contratante, porque aquí no sería empleador, ¿no? Correcto. Entonces hay que mirar muy bien esta figura de quién es el empleador. En el caso de los contratistas, diríamos, yo no tengo una relación contractual directa con la empresa. Yo como contratista debo cumplir con esos requerimientos que el contratante me exige, ¿no? Entonces, eso es bien importante tenerlo en cuenta. Para la parte de la evaluación, ¿sí me explico? Sí, sí. No es obligación de la empresa hacérsela, porque eso tiene un costo, lógicamente. Sí, claro. Si yo tengo una empresa de 1000 trabajadores, pero la gran mayoría de ellos están a través de empresa temporal o contratistas, pues yo no estaría pues en la obligación de hacer esto a estas personas. Me lo dice muy claramente la 2646, deben cumplir los empleadores. Y esta circular que salió desde el año 2016, pues nos deja un poco más de claridad sobre ello. ¿Listo? Yo les voy a compartir toda esta información para que tengan ustedes mayor claridad sobre el tema. Bueno, ¿cuáles son esos factores intralaborales que debemos evaluar específicamente? Entonces diríamos que debemos evaluar las características de la tarea, correspondientes a la monotonía, repetitividad, escasa o poca responsabilidad, falta de desarrollo de actitudes, ritmo excesivo de trabajo. Esto lo vamos a evaluar. Evaluamos la estructura general de la organización, como son la falta de definición o conflicto en competencias, la comunicación, información escasa, distorsionada, todo lo que tiene que ver con las relaciones interpersonales, el estilo de mando autoritario. Pues uno diría que muchas veces esto ya se convierte en algunas ocasiones en acoso laboral, no solamente por parte del jefe, sino por parte de los compañeros mismos. Tenemos que evaluar las características del empleo. Pues no es lo mismo estar en una silla ergonómica con todas las condiciones adecuadas que estar en una silla rimas durante 8, 9, 10 horas, en donde las condiciones, pues, además de las condiciones de ergonomía, las de seguridad y higiene no son las más adecuadas. Si adicional a ello, pues tengo un salario inadecuado, pues lógicamente todo esto suma, ¿no? La organización del trabajo por turnos, sí, tenemos que evaluar. Vuelvo y le repito, no es lo mismo trabajar en una jornada diurna que una jornada nocturna. Aun cuando digan, no, pero es que el señor el vigilante se la gana sentado. El tipo en el turno de noche no tiene que hacer absolutamente nada. Pero siéntese usted a las 3 o 4 de la mañana al frente de un computador a tratar de estar en estado de vigilia. Eso es un sobreesfuerzo mental terrible. Entonces, la sola exposición a un trabajo de noche ya se considera como un factor psicosocial importante.
acompañado a la resolución 2646, viene la 2404 del año pasado, del año 2019. Esta resolución 2404 nos dice que todas las empresas en Colombia deberán adoptar como herramienta evaluativa la batería de instrumentos para la evaluación de los factores de riesgo psicosocial y la guía técnica general para la promoción, prevención e intervención de los factores de riesgo y sus efectos. Entonces, esta batería de instrumentos, sí o sí, la tenemos que aplicar. ¿Qué era lo que sucedía antes? Cuando salió la 2646, 8 años antes, en el 2008, nos decían que se debía aplicar un instrumento que fuese estandarizado en Colombia y que fuera válido para la población colombiana. Y comenzaron a surgir distintas herramientas. En el año 2010, entre el año 2010 y 2011, el Ministerio de Trabajo sacó esta batería, que la hizo con la Universidad Javeriana. Es un instrumento que está montado en la plataforma del Ministerio, es de acceso público, no tiene ningún costo, y el Ministerio desde aquella época nos decía, utilicen esta herramienta pues, para hacer la medición del factor de riesgo psicosocial. Estaba allí. Sin embargo, pues seguían surgiendo distintas herramientas, muchas de ellas de tipo virtual, donde pues invitaban a que las empresas lo hicieran de esa manera. ¿Qué hizo el Ministerio de Trabajo a través de esta resolución 2404? Es decir, sí o sí, todas las empresas deben adoptar esta batería como instrumento, el referente técnico mínimo obligatorio que deben de tener. Si la empresa quiere seguir aplicando una herramienta distinta, pues lo podrá hacer, pero sí aplica la batería de instrumentos del Ministerio de Trabajo y la Universidad Javeriana. O sea, si ustedes quieren hacer un doble trabajo por no perder la trazabilidad con la herramienta anterior, lo podrán hacer, pero el Ministerio es claro, dice, se debe tener en cuenta que el instrumento que vamos a utilizar como válido en el país es este, el instrumento del Ministerio de la Universidad Javeriana. Ese es el famoso documento en donde está el instrumento para la evaluación de los factores de riesgo intralaboral, extralaboral y sintomatología de estrés, y la ficha de datos generales. En este link, que aparece aquí, ahí ya estamos directamente en la página del Ministerio. Ahí entonces ustedes van a encontrar aquí las guías y protocolos para la promoción e intervención de los factores de riesgo psicosocial, y vamos a encontrar este documento, la batería de instrumentos para la evaluación de los factores psicosociales. La invitación es a que por favor, principalmente las psicólogas y psicólogos del grupo, pues bajen este documento como ya un referente técnico obligatorio que aquí vamos a trabajar en adelante, ¿no? Este es el documento que nos permite la evaluación. Aquí también vamos a encontrar algunos documentos como son la 2404, la prevención del riesgo psicosocial, algunos documentos del Ministerio sobre el tema, unos estudios sobre estrés y sobre riesgo psicosocial. Y aquí donde dice descargas, van a encontrar ustedes el aplicativo para la calificación automática de los cuestionarios, de las evaluaciones de riesgo psicosocial. Esto es un aplicativo que creó el Ministerio de Trabajo desde el año 2010, como les digo, en donde se puede hacer la tabulación directa de las evaluaciones que se realicen en las distintas empresas. Para efectos, digo, este aplicativo lo podemos descargar de aquí, pero tiene ciertas complicaciones. Primero, no descarga, la versión en la que tenemos que descargar este aplicativo tiene que ser del año 2007, Office 2007. Entonces, si ustedes lo van a descargar en un Mac, lo van a descargar en un equipo 2010, 2012, 2013, no va a ser compatible. Entonces, ustedes, primer tropiezo que vamos a tener allí. Entonces, ahí ya nos tenemos que apoyar pues, de alguien técnico que nos permita a nosotros como hacer esa compatibilidad. Yo les voy a compartir con ustedes un tutorial
para que sepan cómo poderlo descargar de una forma más fácil, si lógicamente tenemos una versión que no sea compatible a la del 2007, no, el 2007, pero recuerden, solamente se descarga en Office, ¿listo? Para efectos académicos, para efectos del ejercicio que quiero que presentemos aquí, no vamos a utilizar este aplicativo, ¿listo? No lo vamos a utilizar, vamos a hacer la calificación manual de los 3 instrumentos y vamos a aprender cómo se hace la calificación de los mismos. Entonces, recordemos, a pesar de que tenemos pues el aplicativo para hacer esto, quiero que hagamos un ejercicio que realmente no es complejo, es muy sencillo, en donde ustedes mismos, cada uno de ustedes, se va a aplicar el cuestionario, va a hacer un ejercicio de autoaplicación y cada uno de ustedes lo va a calificar. Ya les voy a dar entonces el paso a paso para ello. ¿Listo? ¿Qué más encontramos en la página del ministerio? Pues los documentos que pudimos observar allí, que son los documentos para los programas de prevención e intervención en unos sectores económicos específicos y sobre los protocolos en este tipo de situaciones. Esta documentación estos documentos nos van a servir de apoyo para montar la segunda tarea. La segunda tarea es la propuesta de intervención en los factores de riesgo psicosocial. Entonces nos vamos a apoyar en esta guía específicamente. Vamos a tener en cuenta lo siguiente, por favor, algunas disposiciones importantes. Dice aquí que los instrumentos y guías que se adoptan mediante la presente resolución, la 2404, y sus actualizaciones realizadas por la Dirección de Riesgos Laborales del Ministerio o la dependencia que haga su de conformidad con el parágrafo del capítulo anterior son de obligatorio cumplimiento, de libre acceso y no tienen costo alguno para sus usuarios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Son de obligatorio cumplimiento? Sí. ¿Por qué? Porque la 2404 me dice a mí tengo que utilizar estas herramientas que están allí. De libre acceso, porque pues, lógicamente yo no tengo que comprar un PIN, no tengo que comprar nada para descargar esa información. Y no tienen costo alguno para los usuarios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo no puedo como psicólogo decirle a una empresa, cobrarle los instrumentos. O sea, yo le cobraré a la empresa es la aplicación y la calificación y los informes que arrojen esta aplicación de los cuestionarios de riesgo psicosocial. Pero yo no le puedo decir a la empresa que es que este instrumento es mío o que los créditos que tiene el ministerio, la Universidad Javeriana, yo los quite y diga que es que esa herramienta prácticamente usted la hizo y que usted tiene que comprar los pines al ministerio, mucho menos. Entonces son de obligatorio cumplimiento y de libre acceso para todo tipo de empresas, pero que el psicólogo especialista es quien debe hacer todo lo que es la parte evaluativa y los informes, ¿listo? Entonces no se cobran lógicamente los instrumentos, pero sí se cobra el análisis de la información. La periodicidad de la evaluación, dice la 2404, dice cada año, si el nivel de riesgo que nos dé al final es alto o muy alto. Ahorita vamos a mirar de dónde sale este nivel de riesgo. O sea, si la evaluación del factor de riesgo psicosocial en la empresa me sale alto o muy alto, tendré que hacer la evaluación cada año, el monitoreo. Pero si el nivel de riesgo psicosocial me sale bajo o muy bajo, lo podría hacer cada 2 años. ¿Quién lo dice? Artículo 3 de la 2404. Esto es bien importante. Entonces, antes del año 2019, quedaba ahí como la interpretación de que yo cada año tenía que estar haciendo la medición de riesgo psicosocial. Y eso prácticamente muchísimas empresas se estresaban por esto. Porque decían, yo acabo de terminar la evaluación y otra vez me toca volver a aplicar los 1.500 o 2.000 evaluaciones que me corresponden. ¿Otra vez? Entonces, ahí quedó muy claro en la 2404. Hombre, si usted ya ha hecho un trabajo juicioso de intervención, sus niveles de riesgo, se encuentra que están en un nivel de riesgo bajo, muy bajo, evidencia de que se han montado programas preventivos y todas las cosas se están haciendo de una manera adecuada, pues
digamos que el refuerzo era este, pues ya usted no lo haga cada año, sino que hágalo cada 2 años. Pero evidencia sí de que estas actividades se han venido cumpliendo. Entonces, esto es bien importante para que lo tengamos en cuenta, la periodicidad. Frente a la custodia de los instrumentos de la evaluación de los factores de riesgo psicosocial, pues también ahí en la 2404 nos dice que debemos ser sí o sí quienes hagamos la evaluación de riesgo psicosocial, quienes hagamos esa custodia directamente. Si soy psicólogo directo de la compañía, de X empresa, y tengo la licencia en seguridad y salud en el trabajo, pues yo podría hacer custodia de esa información. Si yo contraté una IPS para que me hiciera esta evaluación, pues será la IPS la que me guarde toda esta información. Esto, recuerden, esta información debe quedar dentro de la historia clínica ocupacional del trabajador. Eso es bien importante. Y por acá dice que frente al tiempo que debo tener en cuenta, debo guardar todos estos cuestionarios. Eso es una pregunta bastante común. En el artículo 18 dice que los prestadores de salud pueden utilizar medios físicos o técnicos como computadores o medios magneto-ópticos cuando se le considere conveniente, teniendo todo lo establecido en la circular 2 de 1997. ¿A qué quiere decir eso? Que si yo aplico los cuestionarios de riesgo psicosocial en formato físico, como debe ser, eso es bien importante que ustedes lo tengan en cuenta, la evaluación de riesgo psicosocial no se podrá montar en una plataforma, ni se podrá hacer de manera virtual. Se tiene que evidenciar de que el trabajador lo diligenció en formato físico. Y esos formatos, de acuerdo a lo que dice la 2346, dice que se deben guardar durante un periodo de tiempo hasta por 20 años. Pero yo no necesariamente tengo que guardar 20 años ese papel. Dice aquí en el artículo 18, se podrán utilizar medios técnicos. ¿Qué se puede hacer? Escanear toda esta información y dejarla en medio magnético guardada. ¿Listo? Y todo esto debe quedar también como información directa en la historia clínica ocupacional del trabajador. Bueno. No sé si tengan alguna pregunta hasta ahí. ¿Hay alguna pregunta, perdón? Profesor, Sí, señor. qué pena, es que estoy revisando la página de Fondo de Riesgos Laborales, la que su merced nos mostró, pero no encuentro el enlace o el link en el que podemos hacer las descargas. Ok, ¿Puede listo. nuevamente explicar o mostrarme? Sí, yo les voy a compartir toda esta información, ¿no? Entonces, directamente en este link que yo les envío acá. Sí, yo lo tengo aquí abierto, solo que tengo los enlaces en la búsqueda, pero no doy con las descargas. ¿Ya colocó toda esta información? Sí. Ah, ok, listo. Con ese link. Con este link. Yo le envío ese, con este link usted directamente puede acceder a toda esa información. Listo, perfecto, vale, gracias. Mucho gusto. Bueno, entonces, dentro de las variables intralaborales que nosotros vamos a evaluar, hay 4 grandes dominios que se evalúan, que son las demandas del trabajo, el control sobre el trabajo, el liderazgo de las relaciones sociales y las recompensas. Pues cuando hablamos de condiciones intralaborales se dividen en 4 dominios y cada uno de estos dominios se subdivide en estas dimensiones. En total, 19 dimensiones intralaborales que se evalúan. Entonces, como su nombre lo dice, demandas del trabajo, tiene que ver con toda la percepción de esfuerzo laboral que el trabajador hace frente a la ocupación del cargo. El control del trabajo pues, se refiere específicamente a qué tanto margen de decisión tienen las tareas, la oportunidad para el uso de sus habilidades y destrezas, la participación y manejo del cambio, qué tan claro se tiene el rol, la capacitación que se le da por parte de la empresa. En términos de liderazgo y relaciones sociales, la percepción que yo tengo frente al estilo de mando de mi jefe, las relaciones sociales, retroalimentación del desempeño, la relación con los colaboradores, y en recompensas estas dos dimensiones, que son cómo me siento yo en términos de reconocimiento y compensación, cómo me siento a nivel salarial y demás beneficios que la empresa me ofrece,
y cómo me siento yo en términos de la pertenencia a la organización. Ya, una cosa es que yo esté en la empresa solamente por el sueldo, por los beneficios económicos. Otra cosa es que yo esté contento no solamente por ello, sino por todas las garantías que me ofrece la empresa. Toda la oportunidad de ascenso, de motivación, de capacitación, que muchas veces eso no se evalúa de manera objetiva y uno considera que son obligaciones de las empresas y digamos que no todas las empresas tienen ese tipo de beneficios. Entonces, sí, ¿qué tanto sentido de pertenencia yo puedo crear por la misma? Frente a las condiciones o variables extralaborales, pues como su nombre lo dice, tiene que ver con todas las partes de tiempo fuera del trabajo, relaciones familiares, la comunicación con mi núcleo familiar, la situación económica de la familia, las características de la vivienda, la influencia del entorno extralaboral, qué tanto me afecta a mí el desplazamiento de vivienda al trabajo. Entonces, no es lo mismo yo hacer esta evaluación en un grupo de trabajadores en Bogotá versus un grupo de trabajadores que estén en Barranca Bermeja, y que esta variable del desplazamiento de vivienda al trabajo, pues ya sabe uno cómo va a salir en Bogotá, ¿no? En donde el promedio pueden ser fácilmente más de una hora, entre 1 hora y 1 hora y media de desplazamiento de la vivienda al trabajo, cosa que en Barranca pues difícilmente puede llegar a suceder esto, ¿no? Y frente a las variables individuales, pues también tenemos que evaluar todas las condiciones, la información sociodemográfica y la información ocupacional del trabajador. ¿Listo? Bueno. Quiero compartir con ustedes este cuestionario. Entonces, esta es la famosa batería del Ministerio de Trabajo. Esta es la que vamos a encontrar ahí en ese documento que tiene más de 400 páginas, y allí van a encontrar ustedes estos cuestionarios. No sé si todos lo pudieron imprimir o lo tienen ahí en su computador. Entonces, la idea es ¿cuál? La idea es que cada uno de ustedes se aplique este cuestionario completo, desde la ficha de datos generales, el cuestionario intralaboral, el cuestionario extralaboral y síntomas de estrés, y cada uno de ustedes lo califique. Cada uno de ustedes, pues, vamos a aprender cómo calificarlo, y posteriormente esos resultados individuales los vamos a meter en una matriz en donde se van a agrupar por grupos de 5 estudiantes, asumiendo como si ustedes los 5 tuvieran una misma empresa, ¿no? Los 5 pertenecen a una empresa X, y sobre esos resultados grupales van a comenzar a hacer todo el análisis. Entonces, la primera tarea en donde dice aplicación de la batería de riesgos psicosociales es esto: aplicárselo de manera individual, cada uno de ustedes, hacer la calificación individual, y luego esos resultados individuales analizarlos con los otros 4 compañeros para que saquen unos resultados globales y generar una propuesta de intervención. Les voy a dar entonces la guía para cómo llenar correctamente cada uno de estos cuestionarios. Por favor, si ustedes van a aplicar este cuestionario, cualquier empresa, no pueden modificar ninguno de estos logos. Recuerden que esto tiene autoría directamente del Ministerio de Trabajo y la Universidad Javeriana. Entonces, la resolución 2646 es muy clara y nos dice que no puede hacer ningún tipo de modificación. El documento técnico nos lo dice allí. No se puede hacer ningún tipo de modificación ni de fondo ni de forma del cuestionario. O sea, no podemos quitarle el loguito de la Javeriana y colocar el logo de la empresa. Entonces, esto debe ser tal cual como aparece allí en el mismo formato. Frente a la fecha de aplicación, pues ustedes me van a colocar aquí cuándo lo van a aplicar de manera individual. Tenemos esta siguiente semana para hacer eso. El número de identificación del respondiente, aquí me van a colocar entonces su número de cédula, y van a comenzar a contestar todas estas preguntas. Primero, su nombre y apellido completo. Van a marcar con una X el sexo, el año de nacimiento, solamente el año, lo colocan allí. El estado civil, pues marcan con una X, soltero, casado, no libre, separado, divorciado, sacerdote o monja. De pronto hay alguno aquí que ejerce esta parte. Marca entonces cuál es la opción. En el punto 5 nos dice último nivel de estudios que alcanzó. Entonces, por favor, importantísimo aquí que ustedes me coloquen el último nivel de estudios
que ha terminado. Para efectos prácticos, en el momento de la aplicación de la batería de riesgo psicosocial en una empresa X, un trabajador me puede decir a mí, psicólogo, yo tengo actualmente una carrera técnica completa, pero estoy terminando el ciclo profesional, voy en 9º semestre de una carrera profesional. ¿Puedo colocar esos 9 semestres como profesional incompleto? Si ese es su último nivel de estudios alcanzado, perfectamente lo puedo colocar. Entonces yo puedo colocar aquí como profesional incompleto. En el caso de ustedes, en este momento, ustedes pueden decir, no, ya tengo una carrera profesional completa, pero estoy haciendo mi posgrado. Entonces tengo posgrado incompleto. Ese sería como el nivel de estudios que usted tiene. Y aquí en donde dice cuál es su ocupación o profesión, debemos colocar allí, usted, pues, qué título tiene a nivel de pregrado, y si está estudiando alguna otra posgrado, pues colóquenlo allí. Usted es médico, usted es psicólogo, usted es ingeniero, o estudiante del ciclo de especialización de seguridad en el trabajo. Entonces ustedes me van a colocar aquí la ocupación y estudiantes en posgrado. Su lugar de residencia actual me colocan aquí ciudad o municipio, el departamento al que pertenece ese ciudad o municipio, el estrato de los servicios públicos, su vivienda es propia, en arriendo familiar, todos lo marcan. Cuántas personas dependen económicamente de usted, aun cuando vivan en otro lugar, lo vamos a colocar aquí. Colocan el número de personas que dependen económicamente de su sueldo, lugar donde trabaja actualmente. Pues puede ser que yo viva en, no sé, viva en Medellín, pero estoy trabajando actualmente en Barranca Bermeja, Ecopetrol. Entonces me colocan aquí usted dónde trabaja actualmente, en qué departamento, hace cuántos años que trabaja en esta empresa. Si lleva menos de un año, marque la primera opción. Si lleva más de un año, ¿cuántos? ¿Cuál es el nombre del cargo que ocupa la empresa? Y eso es bien importante, punto 14. Dice, seleccione el tipo de cargo que más se parece al que usted desempeña y señálelo en el cuadro correspondiente. Usted va a marcar jefatura si tiene personal a cargo, solamente si usted tiene personal a cargo. Me va a colocar como profesional analista técnico o tecnólogo si su cargo corresponde a un cargo profesional o técnico o tecnólogo. Pues, por ejemplo, usted es ingeniero, usted es médico, pero no es jefe, me va a marcar acá. Auxiliar, asistente administrativo técnico, lo marcaría acá, o operario, operador, en esta parte. Diríamos que para el grupo de estudiantes que tenemos acá, pues podrían marcar ustedes alguna de estas dos opciones, ¿no? Usted es jefe o usted es analista técnico tecnólogo. Recordemos que esto lo van a calificar de acuerdo en donde usted actualmente está laborando. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. ¿Hace cuántos años que desempeña el cargo o oficio en esta empresa? ¿Cuánto lleva? En el ítem 16 es bien importante, se escribe el nombre del departamento, área o sección de la empresa en la que trabaja. Este ítem es supremamente importante, por favor, para cuando ustedes vayan a aplicar eso en una empresa ya en la vida real. Porque de acuerdo a cómo me vayan a colocar aquí el área o sección, es así yo como presento los resultados. Entonces, debemos tener en cuenta que si yo voy a presentar unos resultados a nivel gerencial, el área que esté evaluando pues debe tener como mínimo 4 personas, como mínimo, para no romper la confidencialidad y la custodia de la información. Yo lo que le puedo presentar a la gerencia son los resultados globales por área de trabajo, pero yo no le puedo presentar a la gerencia los resultados individuales, porque estaría rompiendo la confidencialidad de la prueba. Entonces, ejemplo, si yo le voy a colocar aquí área jurídica, y en el área jurídica no hay sino un solo abogado, pues ya estaría yo rompiendo la custodia, ¿no? O si lo voy a colocar el área de gestión humana, y gestión humana no lo maneja sino una psicóloga, un solo psicólogo, pues ya estaría yo diciendo blanco de gallina lo pone frito se come, ¿no? Entonces, pilas con esto cuando lo vayan a aplicar ya en una empresa, como les digo, en la vida real. Para efectos de esta tarea que estamos desarrollando, simplemente colóquenme aquí como área profesional o departamento, área de profesionales administrativos o profesionales de tal área en general. Pero ya cuando lo vayan a hacer, por favor, tengan en cuenta muy claro ese punto. En el punto 17 dice, selecciona el tipo de contrato que tiene actualmente con la empresa.
temporal de menos de un año, temporal de un año más, término indefinido, cooperativa, prestación de servicios o no sé. Si ustedes observan, aquí no aparece contrato a término fijo, como son muchos de los contratos que encontramos en las empresas hoy en día. Entonces ustedes dicen, no, pues coloquémoslo por acá, término fijo. Cuando ustedes vayan a hacer esta calificación, esta tabulación en el aplicativo del ministerio, no nos aparecen sino estas 6 opciones. Entonces usted diría, bueno, ¿dónde coloco entonces este término fijo? Pero recuerden que esto no se puede modificar, pero puede ser una pregunta normal de algún trabajador en el momento de la aplicación cotidiana. Entonces, si el trabajador tiene un contrato a término fijo, pues relacionémoslo acá. Es temporal de menos de un año o temporal de un año más. ¿Listo? Como para que no nos enredemos con eso, específicamente. Indique cuántas horas diarias de trabajo están establecidas habitualmente por la empresa para su cargo. Entonces, cuántas horas diarias de trabajo están establecidas por la empresa para el cargo suyo. ¿Verdad? Aquí hay personas que dicen, no, yo estoy de disponibilidad permanente las 24 horas. Pero si le colocamos aquí 24 horas de trabajo, pues realmente nosotros no estamos teniendo en cuenta las horas de descanso y de posibilidad de dormir ese trabajador. Entonces, más o menos, ¿usted cuántas horas diarias trabaja? Así usted esté de disponibilidad permanente, ¿no? Le dice, no, pues sí, yo estoy permanentemente, pues, estoy de disponibilidad las 24 horas, pero realmente trabajo más o menos unas 10, 11 horas diarias, aproximadamente. Y en el punto 19 dice, seleccione el tipo de salario que usted recibe. El salario fijo cuando usted recibe una quincena, una mensualidad, una parte fija y otra variable cuando usted recibe un básico más comisión, y todo variable cuando simplemente le pagan por producción. ¿Listo? Entonces, esos 19 puntos es los que vamos a encontrar en la ficha de datos sociodemográficos. La primera parte del informe que ustedes me van a presentar es la información general de estos puntos. De las 5 personas me van a sacar un promedio de cuántos hombres, cuántas mujeres, un promedio general, 50% mujeres, 50% hombres, o 60-40. El año de nacimiento me arrojaría más o menos el promedio de edad, cuántos del estado civil, el nivel de estudios promedio del grupo de los 5, las profesiones que tienen, cuál es el municipio de residencia. Entonces, esto debe venir dentro de ese informe, la información sociodemográfica. Ya cuando vayamos a comenzar a aplicar la evaluación, ustedes van a encontrar que este formato dice forma A. Ya vamos a mirar cuál es la diferencia entre forma A y forma B, pero para que miremos algunas de las preguntas. El cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaboral, entonces, tiene las siguientes preguntas. Entonces, ustedes van a encontrar aquí una serie de preguntas con 5 opciones de respuesta, que son siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca, nunca. El ruido en el lugar donde trabajo es molesto, siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca, nunca. Entonces, por favor, para que ustedes califiquen esto, de acuerdo, vuelvo y lo repito, en las condiciones actuales de trabajo. Usted está en este momento en su casa, bajo la modalidad de teletrabajo, pues califique la situación actual. Si usted está laborando en su oficio cotidiano normal, pues califique. En el lugar donde trabaja hace mucho frío, hace mucho calor, pues estas ya son percepciones totalmente subjetivas, entonces califique. Entonces no debe venir doble marcación, usted no puede colocar aquí una X y aquí otra X, ¿no? Entonces, ¿cuál de las dos? Siempre o algunas veces. Eso es una aclaración que se le debemos hacer a todos los trabajadores. Todas las preguntas deben venir contestadas con una sola opción de respuesta. ¿Listo? Entonces, muchas veces, si usted se equivoca en alguna de ellas, esa es una información que debemos darle a los trabajadores, usted tiene la posibilidad de tachar la que no era y de dar la respuesta correcta. Entonces, todas estas preguntitas deben ser respondidas de manera individual. Quiero hacer una anotación en algunas preguntas que normalmente se hacen. Por ejemplo, aquí en la pregunta 22 dice, en mi trabajo respondo por cosas de mucho valor. Entonces uno dice, pues yo respondo por pacientes, respondo por equipos, por procesos, por documentos, digamos que son intangibles, pero de muchísimo valor. Entonces usted siempre responde por eso.
Pero en la 23 dice, en mi trabajo respondo por dinero de la empresa. Aquí ya se refiere más de manera específica a si usted tiene acceso directo a efectivo, a cheques, a transferencias bancarias y demás, ¿no? Entonces usted dice, no, yo sí respondo por cosas de mucho valor, pero digamos que respondo por dinero de la empresa, no tanto, o sea, a menos de que usted maneje presupuesto para ello. Entonces esto nos marca como ese nivel de responsabilidad de su cargo. Como parte de mi responsabilidad respondo por funciones, como parte de mis funciones debo responder por la seguridad de otros. Entonces, ya cada uno de ustedes evalúa esto. Pregunta 31, dice trabajo en horario de noche. En horario de noche, entonces decimos que yo trabajo después de las 8 de la noche, siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca, nunca. En mi trabajo es posible tomar pausas para descansar. Igual, responda esto. Bueno. Si ustedes observan, son preguntas muy sencillas que realmente pues, no generan un desgaste en cuanto a análisis de qué debo colocar aquí. No, simplemente pues lea la pregunta y de manera muy sincera, honesta consigo mismo, pues califíquelo. Recuerden que cada vez que vayamos a aplicar esta materia de riesgo psicosocial, el psicólogo o la psicóloga debe darle garantía a los trabajadores de que esta información se manejará de manera confidencial y se le dará un uso adecuado a los resultados, garantizándole al trabajador de que estos resultados, pues los resultados individuales, no serán conocidos por nadie distinto a él, el evaluador o un médico que a futuro solicite eso para hacer una calificación por estrés ocupacional, pero esto no se le va a poder entregar a ningún jefe ni nada de eso, de manera individual. Bueno. En la pregunta de la 63 a la 75, dice, las siguientes preguntas están relacionadas con él o los jefes con quien tenga usted más contacto. Entonces, en esta parte, por favor, evalúen directamente a su jefe inmediato, a quien usted reporta de manera directa todas sus funciones, todas sus obligaciones laborales. Entonces, mi jefe me da instrucciones claras, me ayuda a organizar mejor el trabajo, todo eso contéstelo teniendo en cuenta ese referente. De la pregunta 76 a la 89 tiene que ver con sus compañeros de trabajo, cómo se siente con su grupo de trabajo. De la pregunta 90 a la 94 sobre la información que le dan a usted sobre el trabajo. De la 95 a la 105 en términos de usted cómo se siente con la parte salarial, el nivel de confianza que le dan, el pago que recibe, las posibilidades de progresar, califique todo esto. Recuerden que todas estas preguntas han sido estandarizadas por parte del Ministerio de la Universidad Javeriana a través de un estudio bastante consensuado, ¿no? Este estudio duró más de 4 años a nivel nacional, en donde se hizo una aplicación inicial de 2.400 cuestionarios en distintos sectores económicos, con distintos niveles de escolaridad, y de ahí se sacaron todas estas preguntas que ya están estandarizadas en este cuestionario, que no pueden ser modificadas. Un psicólogo o una psicóloga no puede decir, no, pues quitémosle esta partecita que es que no nos interesa que la gente califique esto. Si usted va a aplicar esta batería, no puede hacer modificación alguna de estos ítems. De hecho, le obligan a que usted lo haga. Entonces, es importante que no se modifique nada de esto. Dice, en mi trabajo respondo por servicio a clientes usuarios. Si usted tiene clientes usuarios, marca sí y responda a estas preguntas. Si responde no, pues digamos, no las contesta. Y uno diría, bueno, yo soy médico, yo no tengo clientes, pero sí tengo pacientes, tengo usuarios. ¿Qué respondería yo aquí? ¿Sí o no? Pues, lógicamente usted tiene usuarios que atender, ¿no? Entonces usted responde aquí, sí. Yo soy jefe de gestión humana, yo soy de pronto como Jaime que trabaja, tengo entendido, en bomberos, yo tengo clientes, no son clientes de manera general como maneja el concepto, sino que los usuarios que usted maneja le generan demandas emocionales altas. O sea, tiene clientes o usuarios enojados, preocupados, tristes, enfermos y demás. Esto me va a generar lógicamente un agotamiento mayor. ¿Soy jefe de otras personas? ¿Sí o no? Si usted responde sí, es porque tiene personas a cargo dentro del trabajo. Pues responda eso.
Total, 123 preguntas. No se van a estresar calificando esto. Recuerden que esto lo pueden llenar ustedes fácilmente, media hora, 40 minutos aproximadamente se tardan en diligenciar todo el cuestionario. Les repito, no son preguntas complejas, son preguntas muy sencillas, en donde las opciones de respuesta, pues igual nos dan claridad de cuáles serían como la tendencia de las respuestas de la misma, ¿no? Entonces simplemente lean y marquen de acuerdo a su sentir inicial. El cuestionario de factores psicosociales extralaboral, pues también me permite evaluar todas las condiciones familiares, sociales en las cuales yo estoy actualmente. Entonces, califican esto. Y por último, el cuestionario para la evaluación del estrés, en donde dice señale con una X la casilla que indique la frecuencia con la que se han presentado los siguientes malestares en los últimos 3 meses. Es importantísimo esta parte, ¿no? ¿Cuánto llevamos en pandemia? 3 meses, más o menos. Entonces, dolores en el cuello y espalda, tensión muscular, siempre, casi siempre, a veces o nunca. Problemas gastrointestinales, se han presentado o no, problemas respiratorios. Entonces, todo esto me lo califica. ¿Listo? Bueno, pues vamos a mirar aquí ya cómo vamos a hacer el proceso de calificación de esos ítems. Bueno, por favor. ¿Sí, señor? No, le iba a consultar que es que la aplicación me pide usuario y contraseña. Ah, ok. El usuario es psicosocial. Psicosocial. Y la contraseña creo que es batería. Pero ahí en el manual aparece. No estoy seguro en ese momento. No lo tengo aquí a la mano. Todo en minúsculo. Gracias. Listo, psicosocial y batería. Pero como les recuerdo, la idea es que para este ejercicio pues lo hagamos de manera manual. ¿Listo? Bueno, entonces, antes de la evaluación, es importante que usted a la empresa le solicite el listado de los trabajadores con el perfil del cargo y las áreas de trabajo para determinar qué tipo de cuestionario yo les debo aplicar, si el de la forma A o la forma B. Entonces, esto es lo primero que yo tengo que hacer antes de hacer una aplicación en una empresa. Yo le digo al jefe de gestión humana o a la persona encargada, por favor necesito que me pase la relación de todas las personas que vamos a evaluar e indíqueme cuál es el perfil del cargo para yo tener en cuenta estos 2 cuestionarios. Enviar una notificación a los trabajadores explicando cuál es el objetivo de la evaluación, indicando la fecha, hora y lugar. ¿Cuánto tiempo se podrán tardar los trabajadores diligenciando este cuestionario? Aproximadamente entre 1 hora y 1 hora y media. Eso depende del nivel de escolaridad de los trabajadores. Pues hay personas con un nivel de escolaridad alto que fácilmente en media hora diligencian todo. Así como hay personas con un nivel de escolaridad básico, muchas veces llega uno a las empresas y gente que no sabe leer y escribir, que casi que le toca a uno sentarse con ellos a leerle el cuestionario punto por punto, diligenciándolo. Entonces ahí yo me podría estar gastando fácilmente 1 hora y media, casi 2 horas con cada trabajador. Entonces tengan en cuenta mucho eso, ¿no? ¿Cuánto tiempo y en qué lugar vamos a hacer esto? Tengan en cuenta de que no menos de 1 hora se van a gastar ustedes con un grupo de trabajadores. Y dispongan el sitio, el tiempo por parte de la empresa del material impreso, recuerden. Pues estos cuestionarios, el cuestionario que yo les acabo de mostrar, es una adaptación que se hizo para el efecto académico de la especialización, pero tiene los mismos componentes de la original. Entonces, en la original, en el documento técnico que yo les mostré ahora, aparece el cuestionario que sacó el ministerio directamente. De allí yo puedo imprimir los cuestionarios para la evaluación de riesgo psicosocial, y esto debe ser de forma impresa, no lo puedo hacer de manera virtual. Miremos que aquí dice que hay 2 tipos de cuestionarios, el de forma A y el de forma B. Forma A se le aplica a ¿quiénes? Se le aplica a aquellos cargos que son jefes, ya que tienen personal a cargo, o a aquellos cargos cuyo perfil corresponde a profesionales o mínimo técnicos o tecnólogos. ¿Sí?
Entonces, yo la forma A se la aplico a los gerentes, supervisores, jefes de área, ingenieros, analistas técnicos, ¿no?, que tengan ese perfil del cargo. Entonces, por ejemplo, yo tengo una auxiliar de enfermería. Por el hecho de ser auxiliar de enfermería, me indicaría que le debería aplicar la forma B, según lo que yo, si leemos aquí de manera textual. Un auxiliar de enfermería, pues simplemente un auxiliar. Pero para que una persona sea auxiliar de enfermería, ¿debe o no debe tener un título técnico o tecnólogo? ¿Qué opinan ustedes? Claro, por lo general, Claro. sí, por lo general son técnicos o tecnólogos. Deben tenerlo, es que ni siquiera es Sí. empírico. Deben tener el título técnico o tecnólogo. Entonces diríamos, aun cuando me aparece como auxiliar, su nivel de escolaridad es mínimo técnico o tecnólogo, y que el nivel de autonomía y de conocimiento debe ser específico, ¿no? O sea, yo no puedo colocar a cualquier persona a atender a un paciente porque simplemente me dijo que tenía experiencia como auxiliar de enfermería. No, acredíteme que usted efectivamente sí tiene ese título técnico o tecnólogo. Entonces diríamos, a esta auxiliar de enfermería yo le aplicaría la forma A. Miremos que los auxiliares que corresponden a la forma B son aquellos cargos en donde pues, no se necesita estrictamente una acreditación académica. Por ejemplo, una secretaria, una recepcionista, un conductor, un almacenista, un digitador, entre otros. Aun cuando hay, por ejemplo, yo me he encontrado muchas empresas en donde me dicen el cargo de la señora es secretaria, pero es una secretaria que tiene un alto nivel de responsabilidad y que le exigimos de que tenga un título técnico, tecnólogo. Entonces, casi que no es una secretaria de oficio, sino que ya tiene una acreditación académica importante, un nivel de responsabilidad importante. Pero los auxiliares son aquellos cargos en donde son básicos, donde no se necesita pues un nivel de escolaridad importante. Y los operarios, como obreros, vigilantes, servicios generales y demás, pues que tienen un nivel de conocimientos no básicos, no se requiere un conocimiento técnico y mucho menos profesional para el ejercicio de ese cargo. Entonces, a ellos les aplicaríamos la forma B. Recuerden, forma A para jefes, profesionales y técnicos, y forma B, auxiliares operarios. Otro ejemplo, tengo yo una persona en el cargo de mensajería en una empresa X y me encuentro de que el mensajero ya terminó su carrera de psicología y está, pues no, por cuestiones de situaciones actuales en Colombia, pues no consigue trabajo y le tocó meterse de mensajero. Ya 5 años tratando de ejercer su carrera y no ha podido y está como mensajero. ¿Cuál de las dos formas le aplicaría? ¿La forma A o la forma B? Depende del cargo que ocupe. Sí, correcto. Ajá. La forma B. La forma B, correcto. Entonces, Sí, para eso forma B. sí, correcto. Entonces, no por el hecho de que, no es por el nivel de escolaridad individual, a eso me refiero yo, ¿sí?, sino por el perfil del cargo que se necesita para ese oficio, para ese cargo en mi empresa. Entonces, el mensajero, a pesar de que ya tiene su cargo, su título profesional, pues está ejerciendo en este momento es como un auxiliar. Entonces, básicamente le aplico la forma B. Supongamos que tengo un jefe de área en donde encuentro que el tipo a duras penas terminó la primaria, pero es jefe, porque lleva 20, 25 años en la empresa y es jefe, tiene personas a cargo, le tengo que aplicar la forma A. Entonces, eso es para que por favor ustedes tengan muy claro cuándo se aplica la forma A y la forma B, ya aquí, cuáles son como esas diferencias. La evaluación debe venir precedida de un consentimiento. Esto lo dice la resolución 2646 y el documento técnico del ministerio. Nos dice que el trabajador debe firmar un consentimiento para ser evaluado. Este es un ejemplo de ese consentimiento, en donde claramente se le expone al trabajador por qué debemos hacer esa evaluación,
de carácter normativo, qué vamos a hacer con estos resultados. Se le da claridad al trabajador que, como le repito, la información no se entregará de manera individual a personas distintas al evaluado, al evaluador o a una persona que maneje la historia clínica ocupacional del trabajador, porque eso va a quedar dentro de la historia clínica y no debemos obligar a que el trabajador nos haga eso. Si el trabajador dice, mire, yo no quiero, es muy interesante esta prueba, pero yo no quiero, no me interesa, ¿me podrán obligar a hacer eso? Pues, de ninguna manera, pero sí se le debe dar a conocer al trabajador pues, que la empresa está cumpliendo con una normativa que es hacer la evaluación del factor de riesgo psicosocial, se le da la información general, pero si su voluntad es no participar acá, pues simplemente debemos dejar en un documento aparte que se le entregó la información al trabajador y que no hace, pues, que no quiere participar en dicha evaluación. El día de mañana, si ese trabajador presenta algún tipo de afectación, algún tipo de sintomatología por estrés y nos piden la evaluación individual de este trabajador a través de la batería de riesgo psicosocial, pues debe estar el soporte, que fue que el trabajador no quiso hacer la evaluación. Entonces no tendríamos como ese documento allí, por voluntad del trabajador, ¿no? Eso lo debe firmar el trabajador, lo debe firmar el psicólogo, la psicóloga con su tarjeta profesional, con la licencia que lo acredite como psicólogo especialista en seguridad y salud en el trabajo. Esto lo debemos hacer solamente psicólogos especialistas, con licencia vigente. Para la aplicación de la batería de riesgo psicosocial, la aplicación, hay una ley, la ley 1090 del año 2006, que establece que podemos ser psicólogos generales quienes apoyemos la aplicación de este tipo de pruebas psicotécnicas. Entonces diríamos, yo tengo una psicóloga en mi empresa, no es especialista, pero puedo apoyarme en ella para que me ayude en la parte de la aplicación, o sea, de que si tiene la información completa, da garantía de la custodia, lo podrá hacer. Si nosotros nos ponemos a revisar toda la normatividad, perfectamente lo puede hacer. Ella puede hacer la aplicación, más no el análisis y mucho menos la elaboración de los informes. ¿Listo? Porque eso sí ya lo tiene que hacer un psicólogo especialista. Bueno, entonces les recuerdo, mira, aquí están la ficha de datos general, lo que acabamos de observar en la página 88 del documento técnico que acabamos de ver ahora, está el cuestionario intralaboral, los factores extralaborales están allí, la evaluación de estrés, y ya para el proceso de calificación, por favor. No sé si alcanzan a ver bien ahí, esta partecita. Sí, señor. Sí, ok, perfecto. Sí, profe. Entonces, miren, por favor, cuando ustedes ya tengan marcado todo su cuestionario, con las opciones de respuesta allí dadas, debemos comenzar a colocarle la puntuación obtenida. Estas puntuaciones las van a sacar de la página 77 del documento técnico del que les acabo de citar. Ese es el documento que estamos manejando, en donde me va a permitir determinar qué puntuación le debo dar a cada uno de los diferentes ítems. Entonces, por ejemplo, los ítems 1, 2 y 3 tienen esta secuencia de puntuación: 4, 3, 2, 1, 0. Las preguntas 4, 5, 6 cambia el orden, entonces ya es 0, 1, 2, 3, 4. ¿Sí me explico? Entonces, yo voy mirando cada una de las diferentes preguntas y le voy dando la puntuación obtenida de acuerdo a esta escala que nos aparece aquí en esta página 77. Para el efecto de esta primera, de la evaluación de la parte de los jefes, que va de la 63 a la 75, pues estos puntajes que aparecen acá, yo los saco de acá, de esto. Entonces, de la 63 a la 75 me dice que es en este orden: 0, 1, 2, 3, 4. De la 63 a la 75. Entonces, supongamos que yo en la primera le coloqué siempre, eso me marca 0. La segunda le coloqué casi siempre, me marca 2. La tercera le puse algunas veces, me marca 2. Perdón, aquí 1, aquí 2, aquí 2. Desde ahí saco las puntuaciones directas por cada uno de los diferentes dominios que estoy evaluando.
¿Qué nos dice la fórmula? Nos dice que para sacar yo el puntaje transformado, debo tener el puntaje bruto, que es la sumatoria de estas puntuaciones, sobre el puntaje de transformación. ¿Dónde está ese famoso puntaje? Bueno, perdón. Entonces, aquí algo importante. ¿Dónde sé yo que voy a encontrar características del liderazgo? Entonces, voy a encontrar aquí en esta parte que de la 63 a la 75 liderazgo, de la 76 a la 89 relaciones sociales, retroalimentación de desempeño acá. A ustedes primero, lo primero que van a hacer es agrupar los puntajes de acuerdo a las dimensiones que están calificando. ¿Listo? Pues esto lo vamos a agrupar de acuerdo a eso. Recuerden que están aplicando la forma A, corresponden a eso. Si estuviésemos aplicando la forma B, los ítems cambian. Es distinto. Entonces, la fórmula nos dice que es puntaje bruto, el puntaje general que estamos sacando acá, sobre el factor de transformación. Este factor de transformación lo vamos a encontrar en esta tabla, en la tabla 25 del documento. Nos dice que para características de liderazgo es 52. Entonces, en este caso del ejemplo, pues, estamos manejando el puntaje directo, el puntaje bruto me dio 16. 16 dividido 52, perdón, aquí es 16. 16 multiplicado por 52, dividido 52 por 100, me da 30.56. Ese 30.56 es el que yo tengo que comparar para mirar en dónde estoy. Características de liderazgo, entonces me dice que 30.56 está en esta escala. En la tabla 29 vamos a encontrar esos baremos de calificación. Esos baremos van de 0 a 100 puntos, pero cada una de las diferentes dimensiones tiene una escala distinta. Entonces yo tengo que mirar características de liderazgo, cuánto me da. Y así para las 19 dimensiones intralaborales, las extralaborales y la de estrés. ¿Listo? Para los extralaborales igual, en la de la página 147 a la 153 voy a encontrar cuál es el orden de las puntuaciones por ítem. Y la de estrés lo voy a encontrar de la página 380 a la 382. Y ahí me van a explicar cómo debo hacer la calificación. Las puntuaciones cambian allí. ¿Listo? Bueno, cuando obtengamos ya todos estos resultados a nivel individual, les recuerdo que cada uno de ustedes pues, va a aplicar su propio cuestionario, lo va a calificar, lo vamos a pasar a esta tabla de resultados, con los 5 resultados de los 5 compañeros del grupo, donde van a colocar la ficha de datos generales y todas las puntuaciones que les dieron a nivel cuantitativo y a nivel cualitativo por dimensión. Esta tablita yo se las voy a mandar. Esta tablita les voy a mandar este Excel para que ustedes por favor alimenten esta información. Esta tabla de resultados es la que nos saca el aplicativo del ministerio. El aplicativo del ministerio, esto es lo que nos arroja una sábana en Excel con toda esta información y de aquí es donde tenemos que comenzar a sacar los resultados. ¿Listo? Entonces, vamos a dejar hasta aquí esta primera parte. Entonces, esto es lo que yo les voy a mandar a ustedes, esta sábana. ¿Listo? Entonces, me van a colocar todos estos datos de manera individual. ¿Cómo van a alimentar ustedes? ¿Sí? ¿Sí? Qué pena, no lo escucho. Ya, ¿me escucha mejor? Ahí, sí. Profe. Sí, sí. Ok, qué pena. Sé que la videoconferencia No, sí. está siendo grabada, sin embargo, ¿o cuándo la comparte? Sí, esta videoconferencia está siendo grabada y yo mañana les estoy compartiendo el link para que por favor ustedes la vean. ¿Listo? Ah, vale, perfecto. Sí. Ok. Listo, Entonces, gracias. me interesa es que tengan muy claro la metodología de calificación, ¿no? O sea, que por favor ustedes sepan de dónde salen esos valores, ¿no? De dónde salen estas puntuaciones. Que si me dio 30.56, bueno, en liderazgo, ¿de dónde salió ese 30.56? Y es de la aplicación de la fórmula que acabamos de observar, ¿no?
Entonces, lo primero que tenemos que hacer es la calificación directa de los ítems. Luego vamos a agrupar esos ítems por dimensiones. Y esas dimensiones son las que me van a permitir a mí sacar esa puntuación. ¿Listo? Si tienen alguna duda respecto al paso a paso, de pronto se enredan un poquitico, entonces por favor, yo voy a estar muy atento a través de la plataforma de Canvas, a través de mi WhatsApp. Ante cualquier duda, por favor, me hacen la pregunta, ¿listo? Voy a estar entonces atento. Ok. Entonces, primera parte, necesito que por favor, de aquí al sábado, el sábado vamos a tener nuestra segunda videoconferencia, que ya tengamos por lo menos la calificación individual, la aplicación de este cuestionario, y que ustedes ya hayan metido esta información en esta tablita que yo les voy a mandar. Recuerden, son 5 estudiantes quienes van a estar allí y van a presentar estos resultados. Esta va a ser una parte del informe. O sea, el anexo del primer informe va a ser esta tabla en Excel con todas las puntuaciones. Y el sábado vamos a mirar entonces cómo se hace la interpretación de todos los resultados respectivos. ¿Listo? Ok, perfecto. Listo, no sé si tengan alguna duda. De mi parte no, profe, muchas gracias. Bueno, no, con muchísimo gusto. De mi parte tampoco, profesor. Muchas gracias. Listo. Profe, una pregunta. Entonces, por favor, sí, señor. Para establecer los grupos de trabajo en la plataforma, ¿en qué parte se puede uno anexar algún grupo? Ok, entonces hay una parte en donde dice grupos, no tengo muy claro porque eso desde Compañero, consejería en sí. donde dice personas, yo tampoco sabía y mi compañera Diana Mogollón me envió un pantallazo en donde dice personas, en la barra lateral de las opciones, ahí están personas, luego se abre la pantalla y sale grupos, y ahí ya están los grupos que se están formando en estos momentos. Entonces es súper sencillo. Profe, Sí. ¿me escuchas? Que un favor, profe. Sí. Todas las videoconferencias, las clases serán grabadas. Sí, Porque yo trabajo por turno y hay días que no, por ejemplo, el sábado trabajo, entonces pues no sabré si podré estar disponible. Entonces, si está la grabación, pues te agradecería. Claro, sí, señor. Sí, todas muchas estas gracias. videoconferencias van a quedar grabadas y toda la información yo se las voy a estar suministrando por la noche. ¿Listo? Muchas gracias, profe. Muy amable. Bueno, no, con mucho gusto. Entonces, Jason, muchas gracias por la aclaración. Recuerden entonces cada uno de ustedes, por favor, inscribirse en alguno de los grupos. La invitación que les hago es que tratemos de que los psicólogos se puedan distribuir en los 6 grupos que tenemos allí organizados y sean ellos quienes lideren de cierta forma pues, esta primera parte, ¿no? Esta va a ser como la herramienta de trabajo de aquí en adelante de los psicólogos y psicólogas. ¿Listo? Vale. Bueno, muy bien. Entonces, quedaría atento. Me voy a hacer una pregunta. ¿El próximo sábado a qué hora? Con los grupos anteriores lo hemos manejado el sábado a las 6 de la tarde. Yo no sé si de pronto hay algún inconveniente por turnos de trabajo de algunos de ustedes. Uy, no, profe, no nos vaya a poner a las 6 de la tarde un sábado. ¿A qué hora entonces? ¿Más temprano? No, más temprano, 2, 3 de la tarde, profe. Bueno, perfecto. A las 3 de la tarde entonces me parece bien. ¿Listo? Listo, Vale, profe. perfecto. 3 de la tarde entonces. Yo le mando el anuncio y les mando el link para que ustedes se puedan incorporar el sábado a las 3. ¿Listo? Bueno, ya vamos Listo, entonces. profe, muchas gracias. Bueno, a ustedes, muchísimas gracias por la participación, la asistencia y como les digo, eso queda grabado. Vale. Muchas gracias, profe. Bueno, con mucho gusto. Gracias, feliz Una feliz noche. noche. Muchísimas gracias. Muy amable. Hasta luego. Hasta luego.